Kenia López Robarán pensó que sería fácil andar de gritona y haciendo sus espectáculos como acostumbra en la Cámara de Senadores, pues ya se dio cuenta de que no es así. Renata Turré, quien se unía hace unos días como coordinadora de enlace con sectores académicos a la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le dio tremendo calladón de hocico y la puso en su lugar a esta panista. Renata Turré es una mujer joven pero muy preparada, sin ninguna duda. Tuvieron un debate en la Reforma en este medio chayotero, que precisamente saca una encuesta en el que le da una ventaja de 21 puntos a Claudia Sheinbaum, por encima de la prianista Xóchitl Gálvez. Es tanta la diferencia que tiene Morena y sus aliados contra estos partidos corruptos del PRI, del PAN y del PRD, que ni siquiera los medios chayoteros se atreven a ser tan descarados y poner a su candidata corrupta a la par con quien será la próxima presidenta de los mexicanos. Ahora vamos a ver el video en donde Renata Turré defiende la cuarta transformación del país de Kenia López Robarán y le dice en su cara que son unos cínicos y mentirosos y que su candidata, en vez de ganar puntos, baja, ya que en vez de subir en esta encuesta de Reforma, ahorita la Xóchitl Gálvez tiene 2 puntos menos. Y mira que para que el Reforma dé esos datos de veras, que ya de plano perdieron la fe en la corrupta de Xóchitl Gálvez. Veamos el video y así estuvo el debate. Buenísimo. Estos son los principales resultados. Vemos que Claudia Sheinbaum aparece con un 46% de las preferencias, seguida muy atrás por Xóchitl Gálvez con un 25% y bueno, Samuel García tenía un 14%. Con respecto a la medición de agosto pasado, vemos un crecimiento de Sheinbaum de 17 a 21 puntos y Samuel García había crecido 2 puntos porcentuales. En cuanto a la intención de voto por partidos, también vemos un ligero crecimiento del partido Morena, que de hecho por primera vez en la serie de encuestas que realizamos en Reforma, supera el 50%. Hoy en día tendría un 51% de preferencias como partido, mientras que el PAN contaría con 20% y el PRI con 16%. Ambos partidos también muestran una ligera caída respecto al mes de agosto y Movimiento Ciudadano subió 3 puntos porcentuales. ¿Cómo interpretan las representantes de las precandidatas estos resultados? Y comenzamos con Kenia López. ¿Se estanca Xóchitl Gálvez? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Esto no ha empezado. En términos futbolísticos, a propósito de tu primera plana de Pumas Chivas, esto no ha empezado, estamos en la pretemporada. Esta es una precampaña, después hay una intercampaña y después habrá una campaña. Para eso faltan muchísimos meses. Nosotros tenemos claro en dónde hay que reforzar, cómo hay que construir un discurso ciudadano que por supuesto acompañe a los partidos políticos, pero que refleje el sentir de los y las mexicanas. Ahora, si esto no ha empezado, lo que tenemos que hacer es tratar, digamos, en una lógica discursiva, por supuesto, lo ha dicho muy bien, de entender que no estamos peleando contra Sheinbaum, no estamos compitiendo contra Sheinbaum, estamos compitiendo contra el aparato del Estado. O sea, es el gobierno, es el presidente, es el dinero, son los recursos, es una cantidad brutal de recursos que, bueno, pues si hoy tenemos una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, pues claramente la pregunta es a dónde se fue todo ese dinero, una refinería que dijeron que iba a costar 1 y cuesta 3, ¿no? Pues claro que estamos compitiendo o estamos teniendo este careo, no con la señora Sheinbaum, sino con todo el aparato del gobierno. Y ante eso, pues a mí me parece, digamos, extraordinario saber que estamos en la contienda y que tenemos una ruta clara y perfecta para ganar. Porque evidentemente, y lo dice la propia encuesta, por supuesto, faltan 6 meses, faltan más o menos 26, poco menos de 26 semanas para la elección. Eso le representaría a Xóchitl Gálvez tener que subir aproximadamente 1 punto por semana, ¿no? De aquí a la elección. Y la hemos visto estancada desde que se destapa ella. Sí crece, en la encuesta vemos que publica hoy el Reforma, sí crece en su reconocimiento, pero no crece en la preferencia ni en los positivos, mayoritariamente, como ya explicaba Rodrigo, por esa asociación que tiene al PRI, al PAN, que son 2 partidos muy desprestigiados y que todavía en esta misma encuesta salen peor parados con respecto al mes de agosto. Claudia Sheinbaum muestra un incremento de 2 puntos, los mismos que pierde Xóchitl Gálvez a partir de agosto a diciembre. Permear, tenemos que hacerle saber a las y los mexicanos
que Xóchitl Gálvez representa a las familias, a los jóvenes, a los adultos mayores, a quienes quieren salir adelante, no a quienes quieren pobreza, no a quienes quieren vivir, con carencias toda su vida o sus familias. Pero hay decisiones muy específicas que toma ella. Cuando fue jefa de gobierno, lo mismo, ¿no? Hay diferencias importantes, por supuesto que hay una base ideológica que coincide con el presidente López Obrador, que ella no niega en lo absoluto, al contrario, pues ella se formó políticamente con él, coincide con él mayoritariamente, pero por supuesto existen algunas cuestiones distintas. Por ejemplo, el manejo de la pandemia en la Ciudad de México fue diferente a nivel federal. De la Ciudad de México fue, de hecho, más exitoso, creo yo, o de lo más exitoso que vi, me atrevo a decir, el más exitoso de todas las entidades federativas. Tiene una política de educación pública distinta, un poco más robusta, más profunda. Entonces, yo atribuyo mayoritariamente a esta narrativa que le sirve a la oposición y ve, sí, un poco, todavía nos cuesta trabajo como sociedad y es natural ver a una mujer como alguien que depende de un hombre y no con alguien que tiene una agencia, lo cual, insisto, creo que ambas lo tienen, ¿no? Que esa parte que no quiere al gobierno corrupto y mortal de Morena, que no quiere, por supuesto, a esta crisis terrible en el sistema de salud, que no quiere esta inseguridad brutal que se vive todos los días, no importa en dónde levantes la encuesta, en el norte, en el centro, en el sur o en el sureste del país, hay una una inseguridad tal que te hace suponer que sales de tu casa pero no sabes si vas a regresar sano y salvo, sana y salva. Entonces, esos 14 puntos para nosotros es un gran reto, porque lo que hay que hacer es hacer que la gente que no tiene la intención de votar por el partido oficial, por el partido del régimen, pueda voltear hacia la candidatura de Xóchitl Gálvez y decir, es la opción ciudadana, es la opción de una gente honorable. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, Renata, ¿cómo interpretan estos datos? Este crecimiento 44 al 46, ¿será que de esta bolsa del 14 que menciona ahora Kenia, podrá también en un momento dado Morena, el PT y el Partido Verde tomar algunos puntos? ¿Cómo interpretan los números específicos que arroja hoy la encuesta de Grupo Reforma? Nada más si puedo responder un segundo y ahorita contesto tu pregunta. Esos 14 puntos, digo que quizás está relacionada, pero esos 14 puntos, en primer lugar, entender que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia de ser la segunda fuerza. Entonces, en realidad si es que... ustedes lo ayudan. No, pues bueno, si es estrategia el presidente. Bueno, como lo quieran ver, pero Movimiento Ciudadano tiene su... A defender no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo simplemente que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia clara y definida desde hace mucho tiempo, que es ser la segunda fuerza. Su principal competidor hoy es el Frente, no es ni siquiera Morena, porque Morena está muchísimo más arriba. Y que esos 14 puntos no es que se vayan a redistribuir en su totalidad. Habrá que ver qué ficha ponen y qué tanto esa nueva ficha que pongan, mujer u hombre que compita, se puede quedar con esos 14 puntos que tenía Samuel García. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, en otras encuestas hemos visto que la segunda opción de la gente que está por MC no es el Frente, siempre, sino una parte importante del electorado de MC, su segunda opción sería Morena. Entonces, en todo caso, si se redistribuyeran, quizás se iría mucho más hacia Morena que hacia el Frente. Pareciera que la gente, al menos con estos datos, que la gente prefiere un Congreso cercano al presidente en turno. A ver, sin lugar a dudas, un Congreso cercano nunca será malo. Lo que es malo es un Congreso sumiso. O sea, un Congreso que solamente vaya y levante la mano a todos los caprichos del presidente de la República, como es el Congreso que estamos viviendo en este momento. Es impresionante que tú ves el nivel de diálogo o de debate o de entendimiento de las cosas en el Congreso y a veces pues muchos diputados y senadores dejan muchísimo que desear porque la verdad es que solamente van a levantar la mano o en su caso de fijar una posición o definir un voto por una instrucción del presidente López Obrador. A mí me parece, yo soy una mujer parlamentaria de toda mi vida, me parece que siempre un Congreso que tome buenas decisiones a favor de los mexicanos será bueno. Un Congreso que tome decisiones solamente a favor del presidente me parece que es totalmente destructivo. Por eso es que vemos a un presupuesto totalmente, volcado a los caprichos del presidente y a las necesidades del presidente, no a lo que en realidad necesitan los mexicanos. Pero además de todo, recordar que Morena propone, además de ganar la presidencia, precisamente lo que le llama el plan C, que sería apelar a 2/3 partes del Congreso para poder hacer esas reformas constitucionales que este sexenio se detuvieron porque el Frente dijo que ni siquiera iba a tomarse la molestia de leer las propuestas que se envían desde el Ejecutivo, lo cual
pues me parece que faltan a su labor, ¿no? Pueden estar en desacuerdo y votar en contra, pero esa declaración me pareció siempre muy desafortunada, decir ni siquiera lo vamos a leer porque es parte de su trabajo, ¿no? Y eso me parece un error con el electorado. Entonces, me parece que la campaña de Claudia Sheinbaum, además de girar alrededor de ganar el Ejecutivo, pues tendrá, por supuesto, este enorme reto de llegar después del 2 de junio con más de 2/3 partes, ¿no? Para dudas, hay varias cosas que nos esperanzan de la encuesta. La primera es que de cada 100 personas, 33 no conocen a Xóchitl Gálvez. Y eso es extraordinario, porque lo que hay que hacer es que todo México la conozca y además la ame, sepa de su trabajo, su lucha, esta, digamos, extraordinaria de venir de una comunidad en Hidalgo, salir adelante, venirse a la Ciudad de México, vivir sola contra toda la Ciudad de México, llamémosle así, la inseguridad y cualquier cosa, y ella lo ha contado en su historia. Es una historia de éxito, es una historia ganadora, es una historia de superación, es una historia esa que todos queremos para nosotros, para nuestra familia, si tienes hermanos, para tus hermanos, si tienes hijos, para tus hijos. Esa historia en la que todos van a salir adelante si el país tiene las condiciones necesarias. Obviamente, si de cada 100, 33 no conocen a Xóchitl, tenemos hoy un gran reto y es llevarla, que la conozcan, que sepan su nombre, que sepan su vida y en su momento que sepan sus propuestas en los 2.400 municipios de este país. Y hay una cosa que a mí también me esperanza muchísimo y tiene que ver con tu última pregunta. La mitad de la gente, o sea, el 48% más de los que creen que ya está definida, el 48% cree que no está definido esto. Porque este partido no ha empezado, porque este partido el árbitro no ha silbado el primer minuto, porque claramente vamos a tener meses suficientes para hacer que la gente conozca la realidad de nuestra candidata y sepa también que hay esperanza de futuro, porque suponer que lo que está viviendo este país se pueda volver a repetir en 6 años o se pueda acrecentar y ponerse más conflictuante, me parece brutalmente peligroso. Pensar que López Obrador va a tener la mayoría de los ministros para instruirles a modo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es brutal, es terrible. Pensar que López Obrador va a tener los votos para lastimar al INE, no solamente presupuestalmente, sino para destruir ese organismo constitucionalmente autónomo que nos costó tanto trabajo construir como mexicanos, es terrible para la democracia, para ti, para tu familia, para todos los que nos rodean. Yo entiendo, por supuesto, que en las campañas se gana y se pierden. Lo que no puede ser es que ya sabiendo todo el daño que le va a hacer a México, este gobierno pueda continuar. Yo estoy muy esperanzada porque sé que de este lado, del lado de Xóchitl Gálvez, del lado del frente, tenemos hoy la esperanza en nuestras manos para construir un mejor país y que la gente pueda vivir mucho mejor, sí con los programas sociales, pero con mucho más cosas, también con salud, también con medicinas, también con vacunas, también con escuelas de calidad, también con todo eso que se puede en otros países y que aquí claramente o es por ineficiencia de Morena y de López Obrador o es por corrupción. Si algo vale 3 veces más de lo que dijeron que iba a costar, pues o son verdaderamente inútiles o son verdaderamente corruptos. O es por complicidad con el crimen organizado. Pero cualquiera de esas cosas no las podemos permitir en México. Y yo cierro diciendo, esta precampaña de Xóchitl Gálvez es de brazos abiertos y de puertas abiertas para todas y todos los mexicanos que quieren un México mejor. Renata, ¿qué lecciones sacan? ¿Hacia dónde orientar en función de los resultados, desde luego? ¿Y con qué datos cerrarías pues, la reflexión a propósito de esta encuesta de Grupo Reforma da a conocer el día de hoy? Bueno, a mí sí me parece un poco curioso que todas estas quejas de salud, de educación, me parece curioso que vengan del PAN cuando no entiendo por qué no lo hicieron cuando gobernaron. Eso, en primer lugar. El Seguro Popular que destruyeron. Claro, que no servía muy bien, pero no nada. No, bueno, vamos a esperar. Creo que un poco de autocrítica por parte del Frente les haría subir un poco en las encuestas y no quedarse ahí empecinados en nosotros lo hicimos muy bien, a pesar de que la gente evidentemente no es tonta y se dio cuenta que tuvieron a un García Luna llevando la seguridad pública, etcétera, ¿no?
A mí sí me sorprende o me causa mucha curiosidad saber cómo es que explican entonces la aprobación del presidente López Obrador y los datos que vemos hoy en la encuesta del Reforma, si todo es tan catastrófico como lo vende el Frente. No me queda muy claro a qué lo atribuyen entonces estos números, ¿no? Los que vemos, y no solamente en las encuestas, no solamente en las aprobaciones del presidente, sino en las últimas elecciones que se han tenido a partir del 2018, donde Morena gana prácticamente en donde se presenta. Entonces, lo que se dice implícitamente cuando se plantea que, por un lado, el presidente todo lo hace mal, que Morena todo lo hace mal, pero luego vemos contrastantemente estos datos, pues implícitamente se está diciendo que la gente es tonta y que está votando por algo que va en contra de sus propios intereses, y yo disputo eso de principio a fin. La gente, por el contrario, creo que apoya a Morena precisamente porque, a diferencia de otros sexenios, que yo le reto al amable público que nos ve, un poco pensar qué es lo que se hizo en otros sexenios, qué obras públicas, qué programas sociales, qué hicieron en otros sexenios. En los últimos, por lo menos los sexenios de que yo tengo memoria, no puedo listar ni 5 o 6 cosas que hayan hecho. Y por este lado la gente ve, siente, recibe, digamos, ahí están los datos de pobreza, salen 5 millones de personas de pobreza, etcétera. Entonces yo lo que creo que veremos en los siguientes meses será una candidata, Claudia Sheinbaum, una precandidata que sigue en su línea discursiva, en su proyecto de nación, que tendrá sus especificidades en cuanto a muy probablemente educación pública, infraestructura, cuestiones de soberanía energética, que ya estarán planteando los y las expertas que conforman su grupo de proyecto de nación.